más profundo. La Escritura nos enseña a David que a pesar de sus equivocaciones, él hacía todo lo que Dios quería. David siempre buscó hacer la voluntad de Dios y esto sería tener un corazón conforme al corazón de Dios. La predicación está basada en Hechos capítulo 13, versículos 22 al 33 y versículo 36. Y Él es mío. Bueno, gracias a Dios, hermanos y hermanas, por la oportunidad, el privilegio que nos concede poder estar presentes en este primer día de la semana, poder presentar la palabra de Dios y desafiarlos a ustedes también de siempre escuchar con entendimiento y ir siempre a las Escrituras para ver que las cosas que se enseñan son palabra de Dios. Con esto en mente, les invito a abrir sus Biblias ya en el libro de los Hechos, el capítulo 13. Voy a leer versículos 22 y 23 y luego el versículo 36. Hechos capítulo 13, versículos 22 al 23 y luego el versículo 36. Dice la palabra de Dios, Hechos 13, 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Versículo 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió reunido con sus padres y dio corrupción, palabra de Dios. Bueno, en primero de Samuel, capítulo 13, versículo 14, donde encontramos el título por el cual se conoce más a David cuando dice la Escritura que Dios escogió o buscó un hombre conforme a su corazón. Y a veces nos preguntamos o nos hacemos la pregunta, ¿cómo es posible que David sea un varón o un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué significa eso realmente? ¿Hay algo en lo cual no encontramos en las Escrituras o es algo que nosotros necesitamos indagar un poco más para poder entender esta expresión de que David fue un hombre conforme al corazón de Dios? Como un hombre que se le conoce en su vida, en el caso de David, como un hombre que había cometido adulterio con Betsabé, aquel que ascendió también o asesinó, mejor dicho, a Urías Eteo, aquel varón que no pudo administrar bien su casa y que sobre todo, ¿verdad? Tuvo grandes problemas con alguno de sus hijos. ¿Cómo es posible que este hombre sea considerado como alguien que tiene un corazón conforme al corazón de Dios? Y nos preguntamos cómo es posible y qué hacía a David diferente a otras personas y por qué Dios se refirió a David de esta forma, un hombre conforme al corazón de Dios. Y hoy quisiera que me acompañaran en esta lección para ver 5 puntos de la vida de David que son indicadores de por qué este rey, esta persona, este pastor desde joven fue conocido, considerado conforme al corazón de Dios. Tener un corazón conforme al corazón de Dios, creo que es una meta, es un ideal que la mayoría de nosotros deseamos tener en nuestra vida. Tener un corazón conforme al corazón de Dios. Creo que es algo hermoso poder nosotros tener ese deseo de que también nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios, porque entendemos el corazón de Dios. El corazón de Dios es un corazón amoroso. El corazón de Dios es un corazón misericordioso. El corazón de Dios es un corazón en donde Él siempre no solamente dice, sino que también muestra, ¿verdad? Su amor y su capacidad también de poder obrar en misericordia y en compasión para con cada uno de nosotros. Y es algo atractivo tener un corazón conforme al corazón de Dios. Pero cuando vemos nuestro corazón y entramos a los rincones más íntimos, más secretos, y nos evaluamos, llegamos a conclusiones a veces desfavorables.
yo no podré tener un corazón como el corazón de Dios, porque yo soy así, porque no he podido superar esto, porque mis intenciones a veces no son buenas. Veo a David y me identifico no con el David del cual Dios describe, me identifico con el otro David, aquel que miró y miró lujuriosamente. Tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo. Se vio movido por ese impulso, por esa lujuria, y se vio cuando buscó investigar quién era esa mujer bella. Nos identificamos con él. También en otro aspecto, de querer erradicar la evidencia, en este caso Urías Eteo. Uno puede cometer males y nadie se da cuenta, pero siempre hay alguien que descubre y nuestra reacción inmediata es erradicar a esa persona porque tiene información que a mí no me conviene. Y lo mejor que podemos hacer es destruir a dicha persona, porque si esa persona habla, descubre, me va a ir mal. Por eso me es difícil pensar que David sea un hombre conforme al corazón de Dios. Y además, cuando él entrega al capitán del ejército, bueno, la sentencia se la entrega a Urías Eteo, es un hombre que lleva en su mano su propia sentencia. Él no sabe, pero David sí sabe. Y cuando el capitán del ejército reciba esa carta, él también va a descubrir las intenciones de David. ¿Por qué poner a uno de los valientes de David al frente de la batalla? Su muerte es inmediata, no puede escapar. Sin embargo, vemos que David, por temor a ser descubierto, hizo lo que hizo. Y luego vemos más adelante los problemas familiares. No pudo cuidar de su familia. Uno de sus hijos fueron hijos muy rebeldes. Hicieron cosas indignas y David no hizo nada. ¿Cómo es posible? Y nos identificamos con ese lado de la vida de David. Pero quiero enfocarme en el otro aspecto de la vida de David, el hombre conforme al corazón de Dios, para poder rescatar a nuestra mente y a nuestro corazón de que sí existe la posibilidad de poder ser personas conforme al corazón de Dios. No nos va a ser fácil, pero sí podemos ser personas conforme al corazón de Dios. Y quiero compartir con ustedes 5 aspectos de la vida de David que mueven a Dios a decir lo siguiente conforme a él. Primero, en el libro de los Salmos, en el capítulo 51, versículos del 1 al 4, nos damos cuenta en la oración que David hace después de pecar con Betsabé. Una oración que sale del corazón de alguien verdaderamente arrepentido. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es que David se arrepentía de todo corazón. David no negó sus hechos cuando él fue descubierto por el profeta. David no lo negó. David no buscó de alguna manera justificar sus hechos, sino todo lo contrario. Aceptó en este caso la reprensión del profeta. Entendió de que Dios sabía, entendió de que su pecado ahora ha sido descubierto. Y lo que vemos en David es un corazón arrepentido, un cambio de parecer, un regresar a Dios. David vivió lo que mostró y lo que muestra Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que esconde su pecado no prosperará más, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esto fue lo que hizo David. Y es el primer factor del por qué podemos decir que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Entendemos y creo que lo que Dios nos quiere enseñar es que perfecto no hay nadie, no hay ninguno de nosotros presentes en esta mañana perfectos delante de la presencia de Dios. Por eso necesitamos de un Salvador que es Cristo Jesús.
Pero sí es bueno también entender que una de las cosas que hace a David ser una persona conforme al corazón de Dios es que cuando él fue confrontado, se arrepintió de todo corazón. Porque según el proverbista, el que esconde su pecado no va a prosperar. La persona que de alguna manera busca esconder lo malo que ha hecho en la vida, que le va a dar horror el ser descubierto y prefiere esconderlo, esa persona no va a prosperar, no va a progresar, no va a tener la bendición o el favor de Dios. Lo sabe. Cuando las palabras del proverbista fueron declaradas que el que esconde su pecado no prospera, mas el que lo confiesa, pero no solamente lo confiesa, la palabra confesar significa decir lo mismo que Dios dice en su palabra. Cuando uno confiesa algo, está confesando exactamente lo que Dios dice en su palabra. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Si la ley no dijera, no codiciarás, yo no conociera lo que fuera la codicia. Pero porque la ley dice, no codiciarás, ahora yo entiendo y descubro que yo tengo un corazón que le gusta la codicia. Señor, yo tengo un corazón codicioso, perdóname. Eso es confesar. No es negar los hechos, no es decir la verdad a medias, es confesar y aceptarlo. Yo lo hice, yo lo cometí, fue por mi mano, fue por mi voluntad y fue desde mi corazón. Lo confieso. El corazón, Señor, es engañoso, como dice tu palabra. El corazón es engañoso y perverso. Entiendo ahora que cuando tú nos dices que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de ahí mana nuestra vida, entiendo que lo que yo hice ha emanado de mi corazón. El Señor Jesús dice lo siguiente, cuando los fariseos tenían un problema ceremonial, cuando veían que los discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos ceremonialmente, tuvieron un conflicto. Y el Señor Jesús, cuando los vio perturbados, como diciendo, mira, ellos no se lavan las manos, Jesús le dice, mire, ¿qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra o lo que sale? Porque de dentro del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, y menciono una lista, salen desde dentro del corazón del hombre. ¿Qué hace David? Que lo hace diferente. Sí cometió un error, y más que un error, un grave error, pecó delante de la presencia de Dios. Pero que cuando él entendió el efecto de sus hechos y cómo eso llegó a afectar, cuando él fue confrontado, él baja las manos. No puedo esconder, tengo que confesar. Porque cuando uno confiesa su pecado, y no solamente es confesarlo y luego volver a hacerlo, es confesarlo y apartarse. Dice el proverbista, el que se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué fue lo que alcanzó David? La misericordia de Dios. Si alguien conoce el corazón del ser humano, que el corazón del hombre puede ser duro, el corazón del hombre puede justificar, el corazón del hombre nos hace muy ingenuos para esconder. Así es el corazón. Pero cuando uno confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Sí, David hizo algo que no debió de haber hecho. Y Dios se lo dijo, David, si tú tenías necesidad de más cosas, si tú me lo hubieras pedido, yo te hubiera dado mucho más. ¿Por qué lo hiciste? Y cuando uno ya se ve convicto delante de Dios, es aceptarlo. Pero qué duro es aceptar. A veces uno no quiere. Y como dice el Señor Jesús allá en Juan capítulo 3, uno aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. ¿Qué hace David diferente? En el número 1, él se arrepiente de todo corazón. Y en el Salmo 53 él lo declara, Señor, contra ti y solo contra ti he pecado. No quites de mí
tu Santo Espíritu. Segundo, por el tiempo. David también era un hombre que mostraba misericordia. David, hermanos, sabía perdonar. Esto es conforme al corazón de Dios. Y lo miramos en varias ocasiones donde David no debió de. Y lógicamente uno le pudo haber dicho, no lo hagas, David, te hicieron mucho daño. Procuraron tu malestar en vez de tu bienestar. Pero David siempre mostraba misericordia. Si vemos en el caso de Saúl que buscaba matar a David, en 2 ocasiones ya conocemos la historia. David pudo quitarle la vida a Saúl, pero le perdonó la vida. Cuando la palabra muestra que había venido sobre Saúl un sueño muy profundo de parte de Dios y de sus soldados que le decían, mátalo, mátalo, Dios te lo ha entregado en tu mano. David mostró misericordia en ese momento. Tuvo la oportunidad de hacerlo, pero demostró que así como él tuvo las agallas para sentenciar a un soldado valiente, a Urías Eteo, ahora recapacitando y entendiendo el valor de la vida y que iba a arremeter contra un escogido de Dios, David muestra misericordia, mostró compasión. Si me has dañado, me lanzaste una lanza, gracias a Dios que no me dio a mí, le dio a la pared. Veo el odio que tienes hacia mí. Tu hijo Jonatán tuvo que darme aviso a mí para que yo me vaya a los montes a esconderme de tu ira. Y ahora te tengo aquí para poder desquitarme. Y como dice el dicho, el que ríe al último, ríe mejor. Tengo la oportunidad de hacerlo. He ahí Dios viendo el corazón de David. ¿Cómo va a reaccionar David? Dios le dio un profundo sueño a Saúl, profundamente quedó bien dormido. Y cuando los soldados de David vieron, aquí está mi Señor, quítale la vida. ¿Cómo respondió el corazón de David? No permitió que la amargura y la venganza tomen posesión de su corazón. Y David hizo algo inusual. Dijo, no, no podré. Y se fue. En otra ocasión, ya reflexionando sobre la casa de Saúl y su amor para Jonatán, dice David, ¿hay alguien que ha sobrevivido de la descendencia de Saúl? Dice uno de sus siervos, hay uno, está lisiado de los pies, se llama Mefiboset. No tiene que hacerlo, pero una vez más, un hombre conforme al corazón de Dios. Dice David, tráiganlo, vayan por él, pero está lisiado de los pies, está en un lugar de refugio, no importa, tráiganlo. Mandan traer a Mefiboset, vivía en la miseria, un hombre lisiado, enfermo, en una cultura donde pensaban que una persona enferma, lisiada, paralítica, cualquier enfermedad física era un castigo de Dios. Así pensaban. Vienen los hombres de David, preguntan por Mefiboset, un hombre lisiado de los pies, lo identifican, dicen, ven, el rey te manda a llamar. Mefiboset, David, Saúl, descendencia, me va a matar. Correr no puedo, estoy lisiado de los pies. Estoy a la merced de estos hombres. Van, lo traen. David lo manda a traer a la mesa del rey, a cenar donde era privilegio solamente del rey, su familia y sus hombres poderosos. Nadie tenía el privilegio de entrar en la mesa y sentarse a comer con el rey. Pero ahí está Mefiboset. Quiero pensar que ni una palabra dijo, nomás a la merced de lo que David iba a hacer. Y luego dice David, las tierras de Saúl
No, pues las repartimos aquí, se las dieron aquí. Recojan todo. Todo lo que perteneció a Saúl ahora va a ser dado a este hombre Mefiboset. Y desde este momento en adelante, Mefiboset, por amor a tu padre y por amor a Jonatán, vas a comer en la mesa del rey. Mostró misericordia. Inusual, pero lo hizo. Número 3. David estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios quería. Dice Hechos capítulo 13, versículo 22, que Dios se halló a alguien conforme a su corazón. Y aquí está la expresión, a alguien que haría todo lo que Dios quería. Y esto se cumplió con David desde su juventud. Aun cuando nadie quería ir a pelear contra aquel gigante, David puso su vida en línea. David también regresó el arca del pacto a Jerusalén, levantó un culto a Jehová impresionante de 24,000 personas al servicio de la casa de Jehová. Es para que David, la presencia de Dios era para David lo más importante. Por eso cuando peca contra Dios dice, no me alejes de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Aparte de todo, David siempre buscó hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Yo sé que él fue desobediente y muy desobediente. Yo sé que después que le llegó a él la noticia de que Betsabé había quedado encinta, embarazada con su hijo, yo sé, David hizo todo lo posible para poder de alguna manera eliminar esa situación. Y su solución fue traer a su esposo. Come aquí. El ejército está en guerra, pero tú ven, come. ¿Ya comiste? Ya es noche, Urias. Regrésate a casa y ve con tu esposa. ¿Saben lo que hizo Urias esa noche? Durmió afuera. David se levanta, se ha de haber ido a dormir pensando, oh, problema solucionado. Puedo respirar otra vez. Qué engañoso es el corazón, ¿verdad? Se levanta David y cuando sale, ve los escalones que van hacia el palacio y ve a Urias y te dice, pero fíjense en el corazón, lo vuelve a invitar, pero esta vez lo embriaga. Ahora sí embriagado, va a ir con su esposa, hacer lo que tiene que hacer. Y su esposa le va a decir, quedé embarazada, Urias. No, no fue así. David sabe, no hizo esto. Se arrepintió de todo corazón. Pero no voy a permitir que esto me defina a mí. No voy a permitir que esto me acabe a mí. No voy a permitir que esto me detenga. Puedo obedecer a Dios. No lo hice aquí, pero si Dios me da otras oportunidades, sí voy a obedecer a Dios. Y voy a ser conforme a su voluntad. Porque no me conviene desobedecer a Él. Porque el que esconde su pecado no prosperará. Y David dice, no, voy a hacer la voluntad de Dios. Dios le dice a David, David, haz esto, sí lo voy a hacer. ¿Lo vas a hacer de esta manera? Sí lo voy a hacer. Cuando David deseó hacer casa para Dios, Dios le dijo, no, no lo vas a hacer. David dijo, está bien, entiendo porque tú has dicho que yo he derramado mucha sangre, pero permíteme, por favor, por lo menos usar de mis influencias para que mi hijo Salomón pueda edificar casa en Jehová. Sí, lo vas a hacer. Todo lo que Dios le dijo, lo hizo. Me he buscado un hombre conforme a mi corazón, pero que va a ser según mi voluntad. Sí, tuviste un capítulo oscuro en tu vida, pero los otros capítulos son honorables. Has sido obediente. Número 4, perdón.
David conocía a Dios en lo íntimo. Dice el Salmo 51, versículo 6, He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David conoció a Dios en la intimidad, hermanos, hermanas, ahí en la intimidad. Otro de los puntos que se miran en la vida de David era la forma en que David buscaba a Dios. La Biblia dice que de mañana se presentaba a Dios, en la tarde buscaba a Dios, en la noche se ponía en paz con Dios. Y también dice la palabra que había aprendido que Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto había aprendido sabiduría. La frase, tú amas la verdad en lo íntimo, indica que Dios no solo busca la honestidad en nuestras acciones externas, sino que también en nuestros pensamientos y motivaciones internas más profundas. Me amas acá afuera, me anhelas, gracias, pero lo que a Dios le satisfizo también con relación a David, que en la intimidad, cuando ya nadie estaba presente en su vida, cuando él estaba solo con sus pensamientos, aprovechaba para tener intimidad con Dios, para poder estar con él, para platicar con él. Inusual de un hombre poderoso que piensa o que puede pensar, que no necesita de nada ni de nadie. David fue todo lo contrario. Fue un hombre mortal, sí. Fue un hombre con sus errores, sí. Fue un hombre limitado, sí. Pero si algo vemos en David, que él aprovechaba la intimidad para estar con Dios, para platicar con él, para hablar de su vida, para hablar de sus pensamientos, de sus visiones, de sus deseos, de sus anhelos. Y eso agradaba a Dios, de que David en lo íntimo, se presentaba vulnerable delante del Señor. Y si tú quieres conocer la intimidad de David con Dios, leamos los salmos de David, en donde él expresa y abre su corazón, alaba la grandeza, disfruta del placer de saber que Dios está con él en todo momento. Tú amas la verdad en lo íntimo. Era un hombre que no maquinaba malos pensamientos. Era un hombre que disfrutaba de la intimidad con Dios. Y finalmente, hermanos, David era un adorador. Y esa es la parte más bella que a mí en lo personal me llama más la atención de David. Podemos leer de David muchas cosas, pero una de las cosas que nunca vamos a leer de David, que él nunca adoró a ninguna imagen, nunca ofreció incienso a un dios pagano, nunca, nunca, nunca. Él sabía que Jehová es Dios y Jehová de los ejércitos, y que fuera de él no hay otro Dios. Siempre, siempre, siempre era un adorador. El Salmo 34 es una muestra de la actitud que salía del corazón del salmista. Se cree que él escribió 78 salmos de los 150 que hay en la Biblia. 78 salmos escritos por la mano de David. El Salmo 34, vuelvo a repetir, muestra la actitud que salía de su corazón. En todo tiempo, dice David, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En la palabra encontramos diferentes salmos escritos en diferentes momentos de la vida de David, porque esa era su práctica. Si era en tiempo de paz, enaltecía a Dios. Si era en tiempo de persecución, buscaba a Dios. Si era en tiempo de conflicto, buscaba a Dios. Si eran problemas en casa, buscaba a Dios. Siempre buscaba a Dios y siempre terminaba en adoración a Dios. Y termino con esto. Cuando Dios decidió quitarle esa criatura a Betsabé por el pecado que él había cometido, lo sabemos. Mientras el niño estaba enfermo, David agonizaba, no comía, estaba en sufrimiento, apelando a la misericordia de Dios, porque él sabía, no hay otra cosa más que puedo hacer. Error es si me voy a los ídolos, error es si consulto a divinos. David sabe eso es inútil. Lo que él hace es consulta a Dios y apela a la misericordia de Dios, y en su silencio
busca a Dios de día y de noche, pero cuando Dios decide quitarle la vida al niño, y ya David dice, el niño ha muerto. Sí, el niño ha muerto. David se levanta, se lava el rostro y se va a la casa de Dios. ¿A qué fue a la casa de Dios? Para adorar a Dios. Esa es la intimidad de David con Dios. Me quitaste a un hijo. Tú eres digno de honra y de alabanza. Como dijo Job a su esposa, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Dios enaltecido. Y hace David, mira Señor, para que tú seas visto como el justo, yo acepto todo lo que viene de arriba, porque él tenía ese corazón con Dios. En vez de levantar el puño y decir, porque me has quitado a mi hijo, te doy la espalda, como muchos que tienen un corazón así. David dijo, no, alabo tu nombre. Y después estuvo con Betsabé, y Betsabé le dio un hijo. Y dice la Biblia que cuando nació el niño, me encanta esa expresión, y Jehová amó a Salomón. Y fue Salomón el que llegó y ocupó el reino sobre la casa de Israel. Fue el tercer rey del Reino Unido por conducto de Betsabé. Ella tuvo uno, pero tú sabes cómo fue esa relación. Pero yo restauro, David, tu dignidad y la dignidad de Betsabé, y tendrán en la casa un rey que gobernará sobre la casa de Israel. Y se vio el corazón de Salomón cuando ya en su adolescencia ya muere su padre David, lo visita a Dios y le dice a Salomón, Salomón, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo daré. Y Salomón dice, Señor, dame cordura y dame sabiduría para dirigir este pueblo tan grande. Agradó a Dios en gran manera lo que Salomón le había pedido. Y le dijo Dios, Salomón, por cuanto no me pediste fama, fortunas ni victorias, yo te lo voy a dar todo, porque me agradó lo que tú me has pedido. Y no habrá otro rey como tú, Salomón, ni antes ni después de ti. Así es el corazón, y así fue el corazón de Salomón. Pero a donde quiero llegar, su padre David, si tú anduvieres, le dijo Dios a Salomón, si tú anduvieres como estuvo David tu padre. O sea, ¿qué ejemplo? Mi papá, Dios, si mi papá hizo esto, mi papá hizo esto, mi papá permitió ser como mi papá, pero no. Tu padre, Salomón, tu padre fue un hombre que se arrepintió de todo corazón. Tu padre, Salomón, fue un padre que obró en misericordia. Tu padre, Salomón, fue alguien que quiso hacer mi voluntad en todo momento. Tu padre, Salomón, fue un hombre que siempre me buscó en la intimidad. Y tu padre, Salomón, siempre me adoró a mí. Por eso es un hombre conforme a mi corazón. Y esa es la invitación, para que todos nosotros veamos nuestro corazón y digamos, hay algo negro ahí. Hay que ponernos en paz con Dios. Pero podemos tener un corazón conforme al corazón de Dios. Obrar en misericordia, pero es que me dañaron. Obra en misericordia. Es que mejor es cubrir. No cubras, porque Dios descubre. Y cuando Dios descubre no nos conviene. Confiesa tu pecado. Busquemos a Dios en lo íntimo.
Que Él conozca nuestro deseo interno de adorarlo a Él y solamente a Él. Y siempre adoremos a Jehová, Dios de los ejércitos, porque no hay otro. Él solo es Dios y Él es el creador. Y porque Él es el creador, Él nos sustenta en el hueco de su mano. Y Él gobierna toda la creación. Y Él es nuestro Padre Celestial. Tener un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Verdad que nos da esperanza? A todos nosotros. Sí podemos. Y que no te defina, hermano, hermana y amigo y amiga que me escuchas. Que no te defina tu pasado. Que cometiste errores como todos nosotros. Que eso no te defina. Y no pienses que no puedes tener un corazón conforme al corazón de Dios. Claro que puedes. Espero en Dios que estas palabras lleguen a tu mente y a tu corazón. Y quiero dar la invitación mientras nos ponemos de pie. Si alguien en esta mañana desea la oración de la iglesia, si quieres entregar tu corazón a Dios, obedeciendo el Evangelio y siendo bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hoy puedes, mientras cantamos el himno de invitación. Y a mis hermanos y a mis hermanas, yo sé que en nuestra historia hay un capítulo. Dije, bueno, el mío tiene 2. Hermano, el mío tiene 3 capítulos que me gustaría quitar. No los quites. Eso te enseñe y que aprendas a no volverlos a cometer. Pero si tú estás leyendo esos capítulos, dale gracias a Dios que tenemos vida y que todavía hay la oportunidad para hacer aquello que a Dios le agrada. Te invito mientras cantamos el himno de invitación. No permitas que ese capítulo oscuro te defina. No eres tú. Tú puedes ser bueno. Tú puedes obrar en misericordia. Tú puedes hacer el bien. Tú puedes buscar a Dios. Tú puedes tener intimidad con Dios. Lo puedes. No permitas que alguien te convenza de que no puedes. Sí puedes. Si tienes un corazón que palpita, permite que ese corazón te guíe en esta mañana. Busca a Dios mientras Él puede ser hallado, mientras cantamos.